Hola a todos, bienvenidos a otro video del canal. Hoy les presento el video introductorio de fisicoquímica. La fisicoquímica es una ciencia rama de la química, la cual se encarga de estudiar los fenómenos químicos desde una perspectiva física, por decirlo en palabras simples. Esta ciencia nos ayuda a comprender mejor varios fenómenos de la materia y la naturaleza, como lo son, por ejemplo, la masa, la presión, el volumen, el trabajo, la temperatura o el calor, por dar algunos ejemplos. Esta materia está formada por varias áreas especializadas, las cuales nos ofrecen un análisis riguroso, entre las cuales destaca la electroquímica, la cinética química y la termodinámica. La electroquímica estudia la conversión entre energía química y eléctrica. Se centra en la transferencia de electrones en interfaces, lo cual es fundamental para entender desde potenciales de membrana hasta sistemas de almacenamiento de energía. Luego, la cinética química analiza la variable tiempo, determina la velocidad de las reacciones y propone mecanismos moleculares, evaluando cómo factores externos alteran la ruta de reacción. La termodinámica es el marco que dicta la viabilidad y el equilibrio de los procesos mediante el estudio del flujo del calor y trabajo. El estado gaseoso. Para estudiar los gases, utilizamos el modelo del gas ideal, que se resume en la ecuación presión por volumen igual a número de moles por constante universal de los gases ideales por la temperatura. Un gas ideal es una simplificación teórica donde asumimos dos cosas. Primero, que las moléculas del gas no ocupan un volumen propio. Y segundo, que no existen fuerzas de atracción o repulsión entre ellas. Aunque en la realidad esto no es del todo exacto. A presiones bajas y temperaturas altas, la mayoría de los gases se comportan siguiendo este modelo casi perfectamente. Por ejemplo, en el primer cuadrado, las moléculas de gas están muy separadas entre sí, mientras que acá el de abajo, el último, las moléculas de gas están muy juntas entre sí. Por lo tanto, en el último habría mayor presión. En el primer cuadrado, las moléculas tendrían una interacción baja entre ellas, por lo tanto habría menos repulsión, casi nula, mientras que en el último hay bastante interacción al estar las moléculas tan juntas, por lo tanto generando fuerzas de repulsión entre ellas. Y esto es lo que esta ley de los gases ideales no toma en cuenta, que son las fuerzas intermoleculares. Este comportamiento de los gases ideales se basa en leyes, entre las cuales tenemos a la ley de Boyle, la cual dice que a temperatura constante la presión es inversamente proporcional al volumen. Si comprimes el gas a la mitad, la presión se duplicaría. Aquí la gráfica presión-volumen es una hipérbola. Luego tenemos a la ley de Gay-Lussac-Charles. Esta ley establece que a volumen constante la presión y la temperatura son directamente proporcionales entre sí. La gráfica presión-temperatura es una línea recta, es decir, es una función lineal. Por último tenemos a la ley de Avogadro, la cual nos dice que el volumen depende directamente de la cantidad de moles de gas. Es decir, el volumen es directamente proporcional al número de moles. Ahora, cuando tenemos una mezcla gaseosa, aplicamos la ley de Dalton.
Esta ley establece que la presión total es simplemente la suma de las presiones parciales de cada gas en la mezcla. Se puede obtener la presión parcial de un gas sabiendo el número de sus moles en la mezcla. Y también podemos calcular la fracción molar, la cual multiplicada por la presión total nos da la presión parcial del gas. Y bueno, para analizar estos procesos debemos definir rigurosamente el sistema termodinámico. Un sistema es la porción de materia que elegimos estudiar, separada del resto del universo por una frontera. Todo lo que está fuera de esta frontera es el entorno, y la combinación de ambos constituye el universo. La naturaleza de la frontera determina el tipo de sistema. En un sistema abierto se transfiere energía y materia con el entorno. En un sistema cerrado solo se transfiere energía, pero la masa permanece constante. Y en un sistema aislado no se transfiere energía ni materia. Justo después de definir el sistema, debemos entender cómo intercambia energía con el entorno a través de dos mecanismos. El calor es la transferencia de energía resultante de una diferencia de temperatura. Si el sistema absorbe calor, el proceso es endotérmico. Si el sistema libera calor al entorno, es exotérmico. El trabajo es la transferencia de energía mediante una fuerza. El más común es el de expansión. Si el sistema se expande, realiza trabajo sobre el entorno. Si se comprime, el entorno realiza trabajo sobre el sistema. Esto nos lleva a la primera ley de la termodinámica. La primera ley es la expresión matemática del principio de conservación de la energía. Establece que la variación de la energía interna de un sistema cerrado es igual a la suma del calor y el trabajo. La energía interna es la energía total del sistema. Es una función de estado, lo que significa que su cambio solo depende de los estados inicial y final, no de cómo se llegó a ellos. En cambio, el calor y el trabajo dependen de la trayectoria. El trabajo de expansión es la transferencia de energía que ocurre cuando un sistema cambia su volumen debido a una presión externa. Luego entonces trataremos con cambios infinitesimales en la energía interna U. La diferencial de U sería igual entonces a diferencial de Q, que es la energía aportada dada al sistema en forma de calor, y diferencial de W, que es el trabajo hecho sobre el sistema. Para calcular el trabajo de expansión, empezaremos con una definición usada en física, la cual dice que el trabajo requerido para mover un objeto a una distancia de z en contra de una fuerza oponente de magnitud F es menos F por diferencial de z. Si la presión externa es P sub X, la magnitud de la fuerza actuando sobre el pistón es F, que por física sabemos que es igual a la presión por el área. Entonces tenemos que la diferencial de W es igual a menos la presión exterior por el área de la cara del pistón por la diferencial de Z. Y sabemos que el área de la cara del pistón por la diferencial de Z, que sería una especie de altura en este ejemplo del pistón, entonces sería diferencial de volumen. Y integrando obtendríamos finalmente el trabajo entre un volumen inicial y un volumen final. Entonces, a presión constante, la presión exterior saldría de la integral y obtendríamos esta expresión en la que el trabajo es igual a menos la presión exterior por la variación del volumen. Luego tenemos a la expansión reversible. En termodinámica, un proceso reversible es una idealización en la que el sistema evoluciona a través de una sucesión infinita de estados de equilibrio.
Para que esto ocurra, el cambio debe ser infinitesimalmente lento, permitiendo que cualquier alteración en las propiedades del sistema pueda ser revertida sin dejar cambios netos ni en el sistema ni en el entorno. Desde un punto de vista mecánico, un proceso es reversible cuando la presión interna del sistema es igual a la presión externa, en todo momento. Esto elimina las fuerzas disipativas y permite obtener la máxima eficiencia energética del proceso. Cuando aplicamos este concepto al trabajo de expansión, partimos de la definición general. Diferencial de W es igual a menos la presión exterior por la diferencial del volumen. Esto sería simplemente igual entonces a menos la presión por diferencial de volumen. Entonces, integrando, obtenemos la expresión para el trabajo. Y por último, tenemos la expansión isotérmica reversible. Conociendo la ecuación de los gases ideales, podemos deducir una expresión para la presión en función del volumen. Y con esta expresión reemplazamos en la integral y finalmente obtenemos esta expresión para el trabajo. Pero bueno, esto es todo por hoy. Obviamente en el futuro iré profundizando mucho más en los temas. Si quedó algo suelto, no sé, me avisan. Y ya espero volver a verlos. Y bueno, chao.